Estoy de pie frente al juez, con las manos temblando sobre la mesa de madera oscura. Mi hijo Tobías me señala con el dedo como si yo fuera una extraña, como si no hubiera pasado noches enteras cuidándolo cuando tenía fiebre, como si no hubiera renunciado a mis propios sueños para que él pudiera cumplir los suyos. Esta vieja solo sabe desperdiciar lo que no merece, dice con una voz que no reconozco, una voz llena de veneno que nunca pensé escuchar de mi propio hijo. El juez César asiente levemente mientras revisa los papeles frente a él, y la abogada de Tobías, una mujer de traje gris que me ha mirado con desprecio desde que entré a esta sala, sonríe como si ya hubiera ganado. Siento que el piso se mueve bajo mis pies. Tengo 72 años y nunca imaginé que terminaría aquí, en un tribunal, enfrentando al único hijo que traje al mundo, escuchándole exigir cada centavo de la fortuna que mi esposo Lázaro me dejó cuando cerró los ojos por última vez hace 6 meses. Pero lo que ninguno de ellos sabe, lo que ni siquiera mi propio hijo sospecha, es que estoy a punto de decir 3 palabras que van a cambiar todo. 3 palabras que harán que el juez palidezca y que dejarán a Tobías completamente en silencio. Si alguna vez te has sentido traído por tu propia familia, si alguna vez alguien a quien amaste con todo tu corazón te dio la espalda por dinero, entonces necesitas escuchar lo que pasó después. Porque esta historia no es solo mía. Es de todas las madres que han sido juzgadas, despreciadas y olvidadas por los hijos que criaron. Hace 6 meses, mi vida era completamente diferente. Lázaro todavía estaba vivo, aunque débil, luchando contra el cáncer que le estaba robando las fuerzas día a día. Éramos felices a pesar de todo. 45 años de matrimonio nos habían enseñado que el amor verdadero no se mide en días buenos, sino en cómo enfrentas juntos los días malos. Lázaro era un hombre de manos trabajadoras y corazón noble. Cuando nos casamos, él no tenía más que un camión viejo y un sueño imposible, construir su propia empresa de transportes. Yo trabajaba limpiando casas para ayudarlo a pagar el combustible. Comíamos frijoles con tortillas durante meses para ahorrar cada centavo. Pero lo logramos. Con sacrificio, con noches sin dormir, con cada gota de sudor, construimos algo de la nada. La empresa creció. Un camión se convirtió en 2, luego en 5, luego en 20. Empleamos a 50 familias. Compramos esta casa donde criamos a Tobías, donde celebramos cada cumpleaños, cada Navidad, cada momento importante de nuestras vidas. Tobías era nuestro orgullo. Le dimos todo lo que nosotros nunca tuvimos. Educación en buenas escuelas, ropa nueva, viajes, oportunidades. Lázaro siempre decía que trabajaba tanto para que nuestro hijo nunca tuviera que pasar por lo que nosotros pasamos. Y Tobías era un buen hijo. Cariñoso, respetuoso, atento. Venía a visitarnos cada semana. Me abrazaba y me decía: mamá, tú eres mi tesoro. Lázaro y yo nos mirábamos con esos ojos que solo los padres entienden, esos ojos que dicen: lo logramos, criamos a un buen hombre. Todo cambió hace 3 años. Tobías conoció a Eloísa en una conferencia de negocios. Ella era elegante, bien vestida, siempre con tacones altos y perfume caro. Desde el primer día que la traje a casa, supe que algo no estaba bien. La forma en que miraba nuestra casa, como si estuviera evaluando cuánto valía cada cosa. La forma en que me hablaba, con esa cortesía falsa que esconde el desprecio. Pero Tobías estaba enamorado. O al menos eso creía él. Se casaron 6 meses después de conocerse. Lázaro me apretó la mano durante la ceremonia y susurró: espero que estemos equivocados sobre ella. Yo asentí, aunque en mi corazón sabía que no lo estábamos. Las visitas de Tobías comenzaron a espaciarse. Primero venía cada 2 semanas, luego una vez al mes, luego solo en ocasiones especiales. Siempre tenía una excusa: el trabajo, el tráfico, compromisos con la familia de Eloísa. Cuando venía, ella venía con él, y sus ojos seguían evaluando, calculando, midiendo el valor de cada objeto en nuestra casa. Entonces Lázaro se enfermó. El diagnóstico fue devastador: cáncer de páncreas, etapa avanzada. Los médicos nos dieron 6 meses, tal vez 1 año si teníamos suerte. Llamé a Tobías llorando: necesitaba a mi hijo, necesitaba que su padre lo viera antes de que fuera demasiado tarde. Tobías vino, pero Eloísa se quedó en el auto. Tiene alergia a los hospitales, explicó él. Yo no dije nada, pero Lázaro me miró con esos ojos cansados que todavía podían ver la verdad mejor que nadie. Durante esos últimos meses, cuidé a Lázaro con cada fibra de mi ser.
Le daba sus medicinas, lo bañaba cuando ya no podía hacerlo solo, le leía sus libros favoritos, le sostenía la mano durante las noches de dolor. Tobías venía a visitarnos, pero cada vez menos. Siempre con prisa, siempre mirando el reloj, siempre con Eloísa esperándolo en algún lugar. Una tarde, 2 semanas antes de que Lázaro muriera, mi esposo me pidió que llamara a su abogada, Benita. Era una mujer mayor, amiga de la familia desde hacía décadas. Lázaro estuvo encerrado con ella durante 2 horas en nuestro estudio. Yo esperé afuera, escuchando el murmullo de sus voces a través de la puerta. Cuando Benita salió, tenía los ojos húmedos. Me abrazó y me dijo: Francisca, tu esposo es un hombre sabio. Confía en él, incluso cuando ya no esté aquí. No entendí qué quiso decir, pero asentí de todas formas. Lázaro murió en casa, en nuestra cama, con mi mano entre las suyas. Sus últimas palabras fueron: perdóname por lo que viene, mi amor. Pero era necesario. Protégela, Benita. Yo no entendí. Solo lloré y sostuve su cuerpo hasta que se enfrió. El funeral fue multitudinario. 50 familias que dependían de la empresa vinieron a despedirse del hombre que les había dado trabajo y dignidad. Tobías estaba allí, vestido de negro, con Eloísa a su lado usando un vestido color vino que parecía demasiado elegante para un funeral. No lloró. Ni una sola lágrima por el padre que le había dado todo. Una semana después del funeral, Benita vino a casa con una carpeta gruesa llena de documentos. Me senté en el mismo sofá donde Lázaro y yo habíamos visto tantas películas juntos, donde habíamos planeado nuestro futuro, donde habíamos envejecido tomados de la mano. Francisca, necesito leerte el testamento de Lázaro, dijo Benita con voz suave pero firme. Yo asentí, preparándome para escuchar lo que ya imaginaba. Todo quedaba para mí, y eventualmente para Tobías cuando yo ya no estuviera. Pero había algo más. Algo que Lázaro había escrito con su puño y letra en las últimas páginas del testamento. Benita leyó despacio, como si cada palabra pesara toneladas. Dejo todos mis bienes, la empresa, las propiedades y las cuentas bancarias en fideicomiso, administrado por mi esposa Francisca hasta el momento en que ella considere apropiado. Mi hijo Tobías recibirá su herencia solo cuando demuestre poseer el carácter, la honra y el respeto que intenté enseñarle durante toda su vida. Me quedé helada. ¿Qué significa esto?, pregunté. Benita cerró la carpeta y me miró directo a los ojos. Significa que Lázaro sabía algo que tú no querías ver. Él amaba a Tobías, pero no confiaba en las personas que lo rodeaban. Esta cláusula protege todo lo que ustedes construyeron juntos. Había más. Una cláusula especial que Benita no leyó en voz alta ese día, solo me dijo que existía. Hay condiciones específicas bajo las cuales Tobías perdería todo derecho a la herencia para siempre. Lázaro fue muy claro al respecto. Esperemos que nunca tengamos que llegar a ese punto. No le conté nada de esto a Tobías cuando vino a la lectura oficial del testamento 3 días después. Solo escuchó que yo administraría todo y que él recibiría su parte en el momento adecuado. Vi cómo su rostro se tensaba. Vi cómo Eloísa apretaba los labios hasta que se pusieron blancos. Pero no dijeron nada ese día. Todavía no. Intenté seguir con mi vida. La casa se sentía vacía sin Lázaro. Cada rincón me recordaba a él. Su taza de café todavía estaba en el mismo lugar donde la dejó la última mañana que pudo levantarse. Su camisa favorita colgaba en el armario. A veces me despertaba por la noche y extendía la mano buscando su calor, solo para encontrar sábanas frías. Tobías dejó de visitarme por completo. Cuando lo llamaba, siempre tenía una excusa. Estoy muy ocupado, mamá. Tenemos compromisos, mamá. La próxima semana, lo prometo, mamá. Pero la próxima semana nunca llegaba. 2 meses después del funeral, recibí una llamada de Tobías. Mamá, Eloísa y yo queremos invitarte a cenar a nuestra casa. Necesitamos hablar sobre algunas cosas. Mi corazón saltó de esperanza. Tal vez mi hijo finalmente quería reconectarse conmigo. Tal vez el dolor de perder a su padre lo había hecho reflexionar. Llegué a su casa con un pastel que había horneado yo misma, el favorito de Tobías desde que era niño. Toqué la puerta con una sonrisa, imaginando que tal vez podríamos volver a ser una familia. Eloísa abrió la puerta. No sonrió. Pasa, dijo secamente.
La casa estaba impecable, decorada con muebles modernos y caros. Todo era blanco, gris y negro. Frío. Sin vida. Sin las fotografías familiares que siempre creí que mi hijo colgaría en sus paredes. Tobías estaba sentado en la sala con una copa de vino en la mano. «Hola, mamá», dijo sin levantarse a abrazarme. Dejé el pastel sobre la mesa de centro. Nadie lo tocó en toda la noche. La cena fue tensa. Eloísa apenas me dirigía la palabra. Tobías comía en silencio, mirando su plato como si las respuestas a todas sus preguntas estuvieran escritas en la comida. Intenté hacer conversación. Pregunté sobre su trabajo, sobre sus planes, sobre cómo estaban manejando la pérdida de Lázaro. «Precisamente de eso queremos hablar», dijo Eloísa, dejando su tenedor con un golpe seco sobre el plato. «Del dinero de Lázaro». Mi corazón comenzó a latir más rápido. «¿Dinero?», pregunté, fingiendo no entender. «No te hagas la tonta, Francisca», continuó ella con un tono que me hizo sentir como si tuviera 5 años y me estuvieran regañando. «Sabemos que Lázaro dejó una fortuna considerable. La empresa vale millones de dólares. Las propiedades, las cuentas bancarias. Y tú lo tienes todo». «Eloísa, por favor», intervino Tobías débilmente, pero sin verdadera convicción. Ella lo ignoró. «Tobías es el único hijo. El heredero legítimo. No es justo que tú, una mujer de tu edad, que nunca trabajó realmente, que solo fue ama de casa, controle todo ese dinero». Sentí como si me hubieran abofeteado. «Que nunca trabajé», repetí con voz temblorosa. «Limpié casas durante años para que Lázaro pudiera comprar su primer camión. Crié a tu esposo. Mantuve este hogar funcionando mientras Lázaro construía su empresa». «Eso no es trabajo real», dijo Eloísa con desdén. «Cualquiera puede limpiar y cocinar. Lo que Lázaro construyó fue gracias a su inteligencia y esfuerzo, no al tuyo. Y ahora tú, una vieja que probablemente ni siquiera sabe usar una computadora, vas a desperdiciar todo lo que él logró». Miré a Tobías esperando que me defendiera, esperando que le dijera a su esposa que estaba fuera de lugar, que me estaba faltando al respeto. Pero mi hijo solo miraba su copa de vino, haciéndola girar lentamente entre sus dedos. «Tobías», dije con voz quebrada, «tú piensas lo mismo». Él levantó la vista finalmente. Vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. No era odio. Era peor. Era indiferencia. Como si yo fuera un obstáculo en su camino, un problema que necesitaba resolver. «Mamá, sé razonable», dijo con voz cansada. «Tú no necesitas todo ese dinero. Vives sola en esa casa enorme. No tienes gastos reales. ¿Para qué quieres millones de dólares? Yo tengo planes, proyectos, ideas para expandir el negocio. Yo puedo hacer crecer la empresa, multiplicar lo que papá construyó». «Tu padre dejó instrucciones muy claras», respondí, sintiendo como las lágrimas comenzaban a querer brotar pero negándome a llorar frente a ellos. «Él sabía lo que hacía». Eloísa soltó una risa amarga. «Claro que sabía. Sabía que tú lo manipulaste en su lecho de muerte, cuando estaba débil y confundido por los medicamentos. Lo convenciste de que te dejara todo». Me levanté de la silla tan rápido que casi se cayó. «No voy a quedarme aquí a escuchar esto. Lázaro estaba perfectamente lúcido cuando hizo su testamento. Y lo hizo pensando en proteger su legado». «¿Protegerlo de quién?», gritó Eloísa, también poniéndose de pie. «¿De su propio hijo? Eres una mujer egoísta y manipuladora, Francisca. Una parásita que vivió toda su vida a costa de su marido y ahora pretende quedarse con todo lo que él ganó con su propio esfuerzo». Salí de esa casa con el corazón destrozado en 1000 pedazos. Ni siquiera me llevé el pastel que había horneado con tanto amor. Conduje a casa llorando tanto que apenas podía ver la carretera. Las palabras de Eloísa resonaban en mi cabeza como campanadas. «Parásita. Manipuladora. Vieja que desperdicia dinero». Y lo peor de todo era que Tobías no había dicho nada para defenderme. Mi propio hijo me había dejado ser humillada en su propia casa. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en la cama que había compartido con Lázaro durante 45 años, mirando su fotografía en la mesita de noche. «¿Por qué hiciste esto?», le pregunté a su imagen sonriente. «¿Por qué pusiste estas condiciones en el testamento?
Sabías que esto iba a pasar. Pero las fotografías no responden, y los muertos guardan sus secretos para siempre. Las semanas siguientes fueron un infierno silencioso. Tobías me llamó una vez para disculparse por el comportamiento de Eloísa, pero sus palabras sonaban huecas, ensayadas. Ella estaba estresada. Mamá. No quiso decir esas cosas. Pero tienes que entender nuestra posición. Necesitamos ese dinero. Tenemos planes. Inversiones. No puedes ser tan egoísta de quedarte con todo solo porque papá te lo dejó. Tu padre me lo dejó por una razón, respondí, sintiendo como algo dentro de mí se endurecía, como si cada palabra cruel estuviera construyendo un muro de piedra alrededor de mi corazón. Y cuando sea el momento correcto, recibirás lo que te corresponde. Tobías suspiró con frustración. ¿Y cuándo será ese momento? ¿Cuando tengas 90 años? ¿Cuando yo sea demasiado viejo para disfrutarlo? No es justo, mamá. Colgó sin despedirse. Yo me quedé con el teléfono en la mano, escuchando el tono demarcado como si fuera el sonido de mi corazón rompiéndose una y otra vez. Intenté distraerme administrando la empresa. Benita me ayudó a entender los números, los contratos, las operaciones diarias. Descubrí que Lázaro había sido más meticuloso de lo que imaginaba. Cada documento estaba perfectamente organizado, cada decisión estaba respaldada por análisis detallados. La empresa no solo era exitosa, era sólida como una roca. Pero también descubrí algo perturbador. Había facturas pendientes a nombre de Tobías. Préstamos que Lázaro había pagado discretamente durante los últimos 2 años. $30,000 aquí, $50,000 allá. Todos con la nota préstamo personal a Tobías, confidencial. Mi hijo había estado pidiendo dinero a su padre y yo nunca lo supe. ¿Por qué Lázaro nunca me dijo nada?, le pregunté a Benita, señalando los documentos con mano temblorosa. Ella suspiró profundamente. Porque te conocía, Francisca. Sabía que tú defenderías a Tobías sin importar qué. Lázaro quería protegerte de la verdad, tanto como quería proteger su empresa. Por eso puso esas cláusulas en el testamento. Él vio algo que tú no querías ver. Esa noche, me senté en el estudio de Lázaro y revisé cada documento, cada correo electrónico que había guardado, cada nota que había escrito. Y ahí estaba, escondida entre papeles de negocios, una carta dirigida a mí. Mi nombre escrito con su letra temblorosa de los últimos días. La abrí con manos que no podían dejar de temblar. Mi querida Francisca, comenzaba. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo, y probablemente significa que Tobías está presionándote por el dinero. Perdóname por no decírtelo antes, pero nuestro hijo tiene problemas que yo intenté resolver en silencio. Tiene deudas de juego, Francisca. Grandes deudas. Durante 2 años estuve pagándolas en secreto, esperando que madurara, que dejara esos vicios. Pero cada vez que pagaba una, aparecía otra. Eloísa lo sabe. De hecho, creo que ella lo anima. He investigado y descubrí que ella también tiene deudas, de tarjetas de crédito, de préstamos personales. Se casaron no por amor, sino porque ambos necesitaban dinero y pensaron que yo era una fuente inagotable. Tuve que detenerme porque las lágrimas me impedían seguir leyendo. Mi hijo. Mi pequeño Tobías que había sido tan inocente, tan puro. ¿Cómo había llegado a esto? Continué leyendo con el corazón partido. No te dije nada porque sé cuánto amas a nuestro hijo. Sé que habrías vendido todo, habrías hipotecado nuestra casa, te habrías quedado sin nada con tal de salvarlo. Pero Francisca, hay personas que no quieren ser salvadas. Hay personas que solo quieren más y más hasta que lo destruyen todo. Por eso hice el testamento de esta manera. Para protegerte. Para proteger lo que construimos juntos. Y para darle a Tobías una última oportunidad de demostrar quién realmente es. Si viene a ti con humildad, con respeto, con amor verdadero, entonces sabrás que mi hijo todavía existe dentro de ese hombre. Pero si viene con abogados, con exigencias, con crueldad, entonces sabrás que lo perdimos hace mucho tiempo. En ese caso, Francisca, no tengas piedad. Activa la cláusula especial del testamento. Benita sabe qué hacer. Protege nuestro legado. Protege a las 50 familias que dependen de la empresa. Y sobre todo, protégete a ti misma. Te amo más allá de la muerte. Siempre tuyo,
Lázaro. Lloré durante horas sosteniendo esa carta contra mi pecho. Lázaro había sabido todo. Había visto el futuro con una claridad que yo, cegada por mi amor de madre, nunca tuve. Y ahora me había dejado con una decisión imposible: creer en mi hijo o creer en mi esposo. 3 meses después del funeral, cuando todavía estaba procesando la verdad sobre Tobías, cuando todavía me debatía entre el amor de madre y la realidad que Lázaro había visto, llegó el golpe final. Un sobre amarillo entregado por un mensajero. Dentro había una citación judicial. Tobías me estaba demandando. No estaba pidiendo una parte de la herencia. No estaba sugiriendo una negociación. Estaba exigiendo todo. Absolutamente todo. La empresa, las propiedades, las cuentas bancarias, hasta la casa donde lo había criado. Y su argumento legal era devastador. Yo era una mujer anciana, incompetente mentalmente, incapaz de administrar una empresa, y él era el heredero legítimo que había sido injustamente despojado de su derecho por un testamento redactado bajo influencia indebida. Me senté en el suelo de la sala con esa citación en las manos y sentí como si el mundo se hubiera detenido. Mi hijo no solo quería quitarme el dinero. Quería declararme incapaz. Quería humillarme públicamente. Quería destruirme. Llamé a Benita inmediatamente. Ella vino a casa esa misma tarde con una expresión que mezclaba tristeza y determinación. Ya sabía que esto iba a pasar, dijo mientras se sentaba frente a mí. Lázaro me lo advirtió. Por eso redactamos el testamento de esa manera específica. Francisca, ¿recuerdas la cláusula especial que mencioné? Asentí débilmente. Es momento de que la conozcas completa, continuó Benita, abriendo su maletín y sacando otro documento. Lázaro escribió esto: si mi hijo Tobías intenta legalmente quitarle a mi esposa lo que le he dejado, si la demanda, si la lleva a tribunal, si intenta declararle incompetente o de cualquier manera usar la ley para despojarla de su herencia, entonces automáticamente pierde todo derecho a recibir cualquier parte de mi patrimonio. No solo pierde su herencia futura, sino que queda explícitamente excluido para siempre. En ese caso, mi esposa tiene autoridad completa para disponer de todos los bienes como considere apropiado, incluyendo donaciones, ventas o cualquier otra acción que proteja el legado que construimos juntos. El silencio que siguió a las palabras de Benita fue tan profundo que podía escuchar mi propio corazón latiendo. ¿Estás diciendo que si voy a ese tribunal, Tobías pierde todo automáticamente?, pregunté con voz apenas audible. Benita asintió lentamente. Exactamente. Lázaro sabía que si tu hijo llegaba al extremo de demandarte, significaba que ya no quedaba nada del hombre que ustedes criaron. Esta era su forma de darte pruebas definitivas. Y también era su forma de proteger la empresa y todo lo que construyó. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando el jardín que Lázaro y yo habíamos plantado juntos hace tantos años. Los rosales que él podaba cada primavera ahora estaban creciendo salvajes, sin su mano cuidadosa. ¿Y si no voy al tribunal?, pregunté sin voltearme. ¿Y si simplemente le doy lo que pide? Entonces traicionarías la última voluntad de tu esposo, respondió Benita con firmeza. Y permitirías que Tobías y Eloísa destruyan en meses lo que a ustedes les tomó décadas construir. Francisca, he investigado. Sé por qué necesitan tanto dinero tan desesperadamente. Tu hijo tiene deudas de juego por más de $200,000. Eloísa tiene tarjetas de crédito con saldos que suman otros 150,000. Juntos deben tanto que si les das la empresa, la venderán en pedazos para pagar a sus acreedores. Las 50 familias que dependen de esos empleos quedarán en la calle. Esa información me golpeó como un puño en el estómago. No eran solo Tobías y yo. Había 50 familias que confiaban en que la empresa siguiera funcionando. Padres que alimentaban a sus hijos con esos salarios. Madres que pagaban escuelas y medicinas. ¿Tenía derecho a sacrificar todo eso por salvar a un hijo que claramente no quería ser salvado? Necesito pensar, le dije a Benita. Ella puso su mano sobre mi hombro con cariño. Tienes 2 semanas antes de la audiencia. Pero Francisca, necesitas saber algo más. He contratado a un investigador privado. Lo que descubrió sobre Eloísa es perturbador. Sacó una carpeta de su maletín y la dejó sobre la mesa. Esto explica muchas cosas. Léelo cuando estés lista. Después de que Benita se fue, me quedé mirando esa carpeta durante horas sin atreverme a abrirla. Parte de mí no quería saber más.
Parte de mí quería seguir creyendo que tal vez todo esto era un malentendido terrible, que mi hijo todavía estaba ahí en algún lugar, atrapado pero no perdido. Finalmente, cuando la noche había caído completamente, abrí la carpeta. Lo que leí me heló la sangre. Eloísa había estado casada antes, 2 veces. Ambos matrimonios habían terminado después de que ella vaciara las cuentas bancarias de sus esposos. El primero había sido un empresario mayor que ella, el segundo un abogado exitoso. En ambos casos, el patrón era el mismo: se casaba, tomaba control de las finanzas poco a poco, acumulaba deudas a nombre de ellos, y luego desaparecía con lo que pudiera llevarse antes de que se dieran cuenta. Había fotografías en el reporte. Eloísa en casinos, firmando cheques grandes. Eloísa con un hombre que no era Tobías, entrando a hoteles caros. Fechas y lugares que correspondían a los últimos 6 meses, después de que Lázaro muriera. Mi nuera no solo había manipulado a mi hijo para que me demandara. Lo estaba engañando mientras lo hacía. La pregunta que me atormentaba era: ¿le decía a Tobías la verdad sobre su esposa? ¿O dejaba que la vida le enseñara la lección que claramente necesitaba aprender? Lázaro habría sabido qué hacer. Lázaro siempre sabía qué decir, cómo actuar. Pero Lázaro ya no estaba, y yo tenía que tomar esta decisión sola. Pasé esas 2 semanas en una agonía constante. Cada vez que sonaba el teléfono, esperaba que fuera Tobías llamando para disculparse, para decir que había cometido un error terrible, que retiraría la demanda. Pero nunca llamó. Ni una sola vez. Mi hijo había decidido su camino, y ese camino me atravesaba como si yo fuera un obstáculo sin importancia. Intenté llamarlo yo. 3 veces marqué su número y 3 veces colgué antes de que sonara. ¿Qué le diría? ¿Por favor, no me hagas esto? ¿Todavía te amo a pesar de todo? ¿Tu padre sabía que esto pasaría y por eso te dejó fuera del testamento? Nada parecía correcto. Todo parecía desesperado y débil. La 4ª vez que marqué, dejé que sonara. Eloísa contestó. ¿Qué quieres, Francisca?, preguntó con ese tono frío que ya me era tan familiar. Necesito hablar con mi hijo, respondí intentando mantener la voz firme. Tu hijo está ocupado preparándose para el juicio. El juicio donde finalmente recuperará lo que le pertenece por derecho. Eloísa, por favor, supliqué, odiándome a mí misma por la súplica pero incapaz de detenerla. No tiene que ser así. Podemos sentarnos, hablar como familia. Ella se rió, una risa cruel que me cortó como cristal. ¿Familia? Tú dejaste de ser familia el día que decidiste robarte el dinero que le correspondía a Tobías. Nos vemos en el tribunal, vieja. Y prepárate para perder todo. Colgó. Me quedé sosteniendo el teléfono, sintiendo como las últimas esperanzas de reconciliación se desvanecían como humo. Ya no había vuelta atrás. Tobías había elegido. Y yo tendría que elegir también. La noche antes de la audiencia, saqué la carta de Lázaro otra vez y la leí completa. Esta vez no lloré. Esta vez sentí algo diferente creciendo dentro de mí. No era odio ni venganza. Era claridad. Lázaro me había dejado esta prueba sabiendo exactamente lo que pasaría. Él había visto en Tobías algo que yo me había negado a ver: debilidad, codicia, falta de carácter. Y me había dado las herramientas para protegerme. Está bien, mi amor, le dije a la fotografía de Lázaro esa noche. Haré lo que pediste. Protegeré nuestro legado. Y dejaré que Tobías enfrente las consecuencias de sus decisiones. Dormí mejor esa noche que en los últimos 3 meses. Por primera vez desde que Lázaro murió, sentí que no estaba completamente sola. Él había previsto esto. Me había preparado. Y ahora era mi turno de honrar su última voluntad. La mañana de la audiencia me puse un vestido color perla que Lázaro siempre decía que me hacía ver digna y fuerte. Me maquillé con cuidado, no para ocultar mi edad sino para mostrar que una mujer de 72 años podía tener toda la dignidad y fortaleza del mundo. Me miré al espejo y vi a alguien que había sobrevivido 45 años de matrimonio, que había construido un imperio desde cero junto a su esposo, que había criado a un hijo con todo su amor. Esa mujer no era débil. Esa mujer no era incompetente. Y esa mujer no iba a dejarse destruir sin luchar. Benita me recogió temprano. En el auto, repasamos la estrategia. Tobías va a intentar pintarte como una anciana senil que no sabe nada de negocios.
Van a traer testigos falsos, van a manipular números, van a hacer todo lo posible para que parezcas incompetente. ¿Y qué hacemos nosotras?, pregunté, sintiendo como los nervios comenzaban a trepar por mi columna vertebral. Benita me miró con una sonrisa pequeña, pero llena de determinación. Nosotras dejamos que se entierren solos. Dejamos que presenten su caso, que digan todas sus mentiras, que muestren exactamente quiénes son. Y cuando llegue tu turno de hablar, simplemente dirás la verdad. La verdad que Lázaro dejó escrita, la verdad que ninguno de ellos conoce todavía. Llegamos al tribunal media hora antes. El edificio era imponente, con columnas altas y pasillos que hacían eco con cada paso. Me senté en una banca de madera pulida, esperando, sintiendo como cada minuto se estiraba como una eternidad. Y entonces los vi llegar. Tobías entró primero, vestido con un traje negro que lo hacía ver como un extraño. No era el niño que yo había criado, el joven que solía abrazarme y decirme que era la mejor madre del mundo. Era un hombre que no reconocía, con ojos duros y mandíbula apretada. Detrás de él venía Eloísa, usando un vestido color marfil y tacones tan altos que hacían eco contra el piso de mármol. Me miró con una sonrisa triunfante, como si ya hubiera ganado. Su abogada era una mujer alta y severa, de cabello negro cortado en un estilo agresivo, que llevaba un maletín de cuero caro y una expresión que decía que nunca perdía un caso. Se presentó como la licenciada Juana Méndez, especialista en litigios de herencias. Me dio la mano con un apretón frío y calculador. Tobías no me miró. Ni una sola vez. Pasó junto a mí como si yo fuera invisible, como si no fuera la mujer que lo había llevado en su vientre durante 9 meses, que había caminado con él toda la noche cuando tenía cólicos de bebé, que había vendido sus joyas para pagar su universidad. Esa indiferencia dolió más que cualquier insulto. Todos de pie, anunció el alguacil cuando el juez entró a la sala. El juez César era un hombre de unos 60 años, con cabello gris perfectamente peinado y lentes de montura dorada. Tenía la expresión de alguien que había visto demasiados casos de familias destruyéndose entre sí por dinero. Se sentó, ajustó sus papeles, y comenzó la audiencia. La licenciada Méndez abrió el caso con una narrativa perfectamente construida. Habló de Tobías como un hijo devoto que había sido injustamente despojado de su herencia por un testamento redactado bajo circunstancias cuestionables. Su señoría, dijo con voz clara y profesional, mi cliente es el único hijo del difunto Lázaro Martínez. Durante toda su vida, fue un hijo ejemplar. Visitaba a sus padres regularmente, los apoyaba emocionalmente, estaba presente en cada momento importante. Tuve que morderme la lengua para no gritar que eso era mentira. Los últimos 3 años, Tobías había estado ausente más que presente. Pero Benita puso su mano sobre la mía bajo la mesa, recordándome que debía esperar mi turno. Sin embargo, continuó la licenciada Méndez, después de la muerte de su padre, mi cliente descubrió que había sido excluido de la herencia de manera casi completa. Todo quedó en manos de la señora Francisca Martínez, una mujer de 72 años sin experiencia en negocios, sin educación formal en administración, sin las capacidades necesarias para manejar una empresa que vale más de $5 millones. 5 millones. Era la primera vez que escuchaba esa cifra en voz alta. Lázaro y yo habíamos construido algo que valía $5 millones. Desde un solo camión viejo hasta esto. Y ahora mi hijo quería quitármelo todo. Señoría, la abogada sacó varios documentos de su maletín. Tenemos evidencia de que la señora Francisca ha estado tomando decisiones financieras cuestionables desde la muerte de su esposo. Ha rechazado ofertas de compra lucrativas por la empresa. Ha mantenido propiedades que podrían venderse por ganancias significativas. Y lo más preocupante, ha estado negándose a consultar con su hijo, el heredero natural, sobre cualquier decisión importante. Todo eso era mentira. Yo no había rechazado ninguna oferta porque no había recibido ninguna. Mantuve las propiedades porque generaban ingresos constantes para la empresa. Y la razón por la que no consultaba con Tobías era porque él nunca había preguntado sobre los negocios hasta que supo cuánto dinero había involucrado. Entonces llamaron al primer testigo. Era un hombre que se presentó como asesor financiero, alguien que supuestamente había trabajado con Lázaro. Nunca lo había visto en mi vida. Testificó que Lázaro había expresado preocupaciones sobre mi capacidad mental en los últimos meses de su vida. Decía que su esposa estaba confundida, olvidaba cosas importantes,
Tenía dificultades para entender conceptos básicos de finanzas. Mintió con descaro bajo juramento. Benita se levantó inmediatamente. Objeción. Señoría. Este testigo nunca trabajó con el señor Lázaro Martínez. No aparece ningún documento de la empresa, no hay registros de pagos a su nombre, no hay correos electrónicos ni correspondencia que pruebe que tuvo algún contacto con el difunto. El juez César frunció el ceño y miró a la licenciada Méndez. ¿Tiene pruebas de que este testigo efectivamente trabajó con el señor Martínez? La abogada titubeó por un momento, apenas perceptible, pero yo lo vi. Trabajó como consultor externo, señoría. No todos los consultores aparecen en nómina oficial. El juez no parecía convencido, pero permitió que el testimonio continuara. El supuesto asesor siguió mintiendo, diciendo que Lázaro había mencionado varias veces que quería que Tobías tomara control de la empresa, pero que yo lo había manipulado para cambiar el testamento. Cuando terminó ese testigo, llamaron a otro. Y luego a otro. Cada uno con una historia diferente, todas pintándome como una mujer senil, manipuladora, incapaz. Me preguntaba dónde habían encontrado a toda esta gente dispuesta a mentir bajo juramento. Luego recordé las deudas de Tobías y Eloísa. Cuando debes tanto dinero, encontrar gente que mienta por ti es simplemente cuestión de pagarles. Finalmente, después de 2 horas de testimonios falsos, llegó el momento que había estado temiendo. La licenciada Méndez llamó a Tobías al estrado. Mi hijo caminó con paso firme, levantó la mano derecha y juró decir la verdad. Luego se sentó y me miró directamente por primera vez en toda la mañana. Sus ojos estaban llenos de algo que me tomó un momento identificar. Era resentimiento. Puro y simple resentimiento. Señor Martínez, comenzó su abogada con voz suave, casi maternal, cuéntenos sobre su relación con su madre. Tobías suspiró como si le doliera hablar de esto. Mi madre siempre fue muy controladora, dijo, y cada palabra era como un cuchillo en mi corazón. Incluso cuando yo era niño, todo tenía que ser a su manera. Mi padre trabajaba constantemente, así que ella era quien realmente mandaba en casa. Eso era mentira. Yo había sido estricta cuando era necesario, como cualquier madre, pero nunca controladora. Había apoyado cada decisión de Tobías, cada sueño, cada plan. Cuando mi padre se enfermó, continuó Tobías, y su voz adoptó un tono de víctima perfectamente ensayado, ella no me dejaba estar solo con él. Siempre estaba ahí, vigilando cada conversación, controlando quién podía visitarlo y cuándo. Ahora entiendo por qué. Estaba asegurándose de que mi padre cambiara su testamento a su favor. Eso no es cierto, grité sin poder contenerme más. El juez golpeó su mazo. Orden en la sala. Señora Martínez, tendrá su oportunidad de hablar. Por ahora, debe permanecer en silencio o la haré retirar. Me mordí el labio hasta que sentí el sabor a sangre en mi boca. Benita apretó mi mano con fuerza. Tobías siguió hablando, construyendo una narrativa donde yo era la villana y él era el pobre hijo que había sido robado por su propia madre codiciosa. Habló de cómo yo había cortado todo contacto con él después de la muerte de Lázaro, de cómo me negaba a responder sus llamadas o reunirme con él. Omitió mencionar que él había dejado de visitarme primero, que sus únicas llamadas eran para exigir dinero, que la única reunión que tuvimos terminó con su esposa llamándome parásita. Mi madre nunca trabajó un solo día en su vida, dijo Tobías con una convicción que me hizo preguntarme si realmente creía sus propias mentiras o si simplemente era tan buen actor que podía engañarse a sí mismo. Todo lo que tenemos fue construido por mi padre. Él era el genio, el trabajador, el visionario. Ella solo era ama de casa. Y ahora pretende controlar un imperio que no construyó, que no entiende, y que está destinada a destruir por su propia ignorancia. Cada palabra era como veneno goteando en mis oídos. ¿Así me veía mi hijo? ¿Así recordaba su infancia? ¿No recordaba las noches que pasé despierta planchando uniformes para que tuviera ropa limpia? ¿No recordaba que vendí el único anillo de oro que mi madre me había dejado para pagar su campamento de verano? ¿No recordaba que trabajé limpiando casas, arrodillada en pisos ajenos, para que su padre pudiera comprar ese primer camión? Y ahora, la voz de Tobías se quebró con una emoción que habría parecido genuina si yo no conociera la verdad. Estoy aquí porque no me queda otra opción. Mi madre se ha vuelto irracional. Gasta dinero en cosas innecesarias. Rechaza consejos de profesionales.
Y lo más preocupante es que muestra signos claros de deterioro mental. Olvida conversaciones, confunde fechas, a veces ni siquiera recuerda si tomó sus medicamentos. Ahora sí perdí la compostura. Me levanté de mi silla con tanta fuerza que se cayó hacia atrás con un golpe que resonó en toda la sala. «¡Mentiroso!», grité con toda la fuerza de mis pulmones. «¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a inventar esas mentiras sobre tu propia madre?». El juez César golpeó su mazo repetidamente. «Señora Martínez, esta es su última advertencia. Siéntese inmediatamente o haré que la retiren de la sala». Benita me jaló del brazo con fuerza, susurrándome urgentemente al oído: «Francisca, contrólate. Esto es exactamente lo que quieren. Están intentando hacerte ver inestable. No les des lo que buscan». Me senté, temblando de rabia y dolor. Tobías me miró con una expresión que podría haber pasado por preocupación si yo no hubiera visto la satisfacción oculta en sus ojos. Estaba disfrutando esto. Mi hijo estaba disfrutando verme sufrir. La licenciada Méndez aprovechó mi estallido perfectamente. «Como pueden ver, señoría, la señora Martínez muestra comportamiento errático e irracional. No puede controlar sus emociones, ni siquiera en un ambiente formal como este tribunal. ¿Cómo podemos confiar en que tome decisiones racionales sobre millones de dólares y el futuro de 50 familias que dependen de esa empresa?». Entonces Eloísa fue llamada al estrado. Juró decir la verdad con una mano sobre la Biblia, y me preguntó si esa Biblia se quemaría por el contacto con tanta falsedad. Se sentó con postura perfecta, cruzó las piernas con elegancia, y comenzó su actuación. «Mi suegra siempre me ha tratado con hostilidad», dijo con voz suave y víctima, «desde el día que conocí a Tobías. Creo que no podía aceptar que su hijo tuviera una vida propia, una familia propia. Intenté acercarme a ella muchas veces. La invitaba a cenar, la llamaba, le enviaba flores en su cumpleaños. Pero siempre me rechazaba con frialdad. Mentiras. Todo mentiras. Yo la había recibido en mi casa con los brazos abiertos. Había intentado conocerla, entenderla, amarla como a una hija. Pero ella siempre me había mirado con esos ojos calculadores, evaluando, midiendo, planeando. Después de que mi suegro falleció», continuó Eloísa, y ahora su voz adoptó un tono de profunda tristeza, «la situación empeoró. Francisca se volvió paranoica. Nos acusaba de solo querer el dinero. Nos gritaba cuando intentábamos visitarla. Una vez, incluso amenazó con llamar a la policía si no salíamos de su propiedad. Eso había pasado, pero ella omitió mencionar que llegaron sin avisar, con un notario, exigiendo que firmara documentos que les darían poder sobre mis cuentas bancarias. Por supuesto que los eché. Cualquier persona cuerda lo habría hecho. Lo que más me preocupa», dijo Eloísa mirando directamente al juez con ojos que brillaban con lágrimas falsas perfectamente sincronizadas, «es que Francisca está poniendo en riesgo el legado de Lázaro. Él trabajó toda su vida para construir esa empresa. Y ahora está en manos de alguien que no sabe nada de negocios, que se niega a escuchar consejos, que está dejando que todo se deteriore por puro orgullo y terquedad». El juez César tomaba notas mientras Eloísa hablaba. Yo intentaba leer su expresión, pero era imposible. Era un profesional que había perfeccionado el arte de no mostrar lo que pensaba. Cuando Eloísa terminó su testimonio, regresó a sentarse junto a Tobías, quien le tomó la mano en un gesto de apoyo que me dio náuseas. La licenciada Méndez se acercó al estrado del juez con confianza de victoria. «Señoría, hemos demostrado claramente que la señora Francisca Martínez no tiene la capacidad mental ni la experiencia necesaria para administrar un patrimonio de esta magnitud. Hemos mostrado que su comportamiento es errático, que sus decisiones son cuestionables, y que representa un riesgo real para el bienestar económico no solo de mi cliente, sino de las 50 familias que dependen de esa empresa». Hizo una pausa dramática antes de continuar. «Por lo tanto, solicitamos que se declare a la señora Martínez incompetente para administrar la herencia, que se le remueva como albacea del testamento, y que todos los bienes sean transferidos inmediatamente a mi cliente, Tobías Martínez, quien como único hijo y heredero legítimo tiene el derecho legal y moral de recibir lo que su padre construyó». El juez asintió y miró hacia nuestra mesa. «¿La defensa desea presentar su caso?». Benita se levantó lentamente, con la calma de alguien que tiene un as bajo la manga. «Sí, señoría. Y será breve porque la verdad no necesita ser complicada.
Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos en la sala podían escucharlo. Este era el momento. Benita comenzó con voz clara. Señoría, todo lo que ha escuchado esta mañana es una narrativa cuidadosamente construida basada en mentiras, testigos falsos y manipulación emocional. La verdad es mucho más simple y está documentada en el testamento original de Lázaro Martínez, un documento que fue redactado con plena lucidez mental, certificado por médicos y presenciado por notarios públicos. Sacó una carpeta de su maletín. Pero antes de entrar en detalles legales, me gustaría que la señora Francisca Martínez comparta algo con este tribunal. Algo que su hijo claramente ha olvidado o ha elegido ignorar. Francisca, por favor, toma el estrado. Me levanté con piernas temblorosas. Caminé hacia el estrado sintiendo el peso de todas las miradas sobre mí. El alguacil me hizo jurar decir la verdad. Puse mi mano sobre la Biblia y juré, sabiendo que cada palabra que diría sería verdad, aunque doliera, aunque destruyera a mi hijo, aunque terminara con cualquier posibilidad de reconciliación. Me senté y miré al juez César directamente a los ojos. Señoría, mi nombre es Francisca Martínez. Tengo 72 años. Estuve casada con Lázaro Martínez durante 45 años hasta su muerte hace 6 meses. Y estoy aquí porque mi único hijo me está demandando por dinero que él cree que le pertenece. Mi voz sonaba más firme de lo que esperaba. Benita me había preparado para este momento, pero nada podía prepararme realmente para mirar a mi hijo a los ojos mientras destruía sus mentiras una por una. Mi hijo dice que yo nunca trabajé. Eso es mentira. Trabajé limpiando casas durante 10 años para que su padre pudiera comprar su primer camión. Trabajé en la oficina de la empresa durante otros 20 años, llevando la contabilidad, atendiendo clientes, organizando rutas. No tengo un título universitario en administración, eso es cierto. Pero construí esta empresa junto a mi esposo, ladrillo por ladrillo, con mis propias manos. Vi cómo Tobías apretaba la mandíbula. Eloísa le susurraba algo al oído, probablemente diciéndole que mantuviera la calma. Mi hijo dice que lo he excluido de mi vida después de la muerte de su padre. Eso también es mentira. Él dejó de visitarme mucho antes de eso. Las únicas veces que me llamó en los últimos 6 meses fue para exigir dinero. Mi hijo dice que muestro signos de demencia, que olvido cosas, que soy irracional. Eso es completamente falso. Saqué un folder de mi bolso que Benita me había dado esa mañana. Aquí tengo reportes médicos de los últimos 3 meses. Exámenes cognitivos completos realizados por 3 neurólogos diferentes. Todos certifican que tengo plena capacidad mental. Mi memoria es perfecta. Mi juicio es claro. Y estoy más que capacitada para tomar mis propias decisiones. El juez César extendió la mano y el alguacil tomó los documentos para entregárselos. Vi cómo los revisaba con atención, sus cejas elevándose ligeramente. Estos son reportes muy completos, comentó. ¿Por qué decidió hacerse estos exámenes, señora Martínez? Porque mi abogada me advirtió que esto pasaría, respondí mirando directamente a Tobías. Me dijo que mi hijo intentaría declararme incompetente para robarme lo que su padre me dejó. Así que me preparé. Me aseguré de tener toda la documentación necesaria para probar que estoy perfectamente cuerda y capaz. Benita se acercó entonces con otra carpeta. Señoría, también tenemos los estados financieros de la empresa de los últimos 6 meses. Desde que la señora Martínez tomó control completo, la empresa ha incrementado sus ganancias en un 22%. Ha cerrado 3 contratos nuevos importantes. Ha mejorado las condiciones laborales de los empleados. Y ha mantenido 0 deudas. Para alguien supuestamente incompetente, esos son resultados extraordinarios. Vi cómo la licenciada Méndez se ponía pálida. Claramente no esperaban que tuviéramos documentación tan completa. El juez revisó los estados financieros con expresión cada vez más interesada. Estos números son impresionantes, admitió. Señora Martínez, ¿cómo logró este crecimiento? Escuchando a la gente que realmente conoce el negocio, respondí con honestidad. Los gerentes que mi esposo entrenó durante años. Los conductores que han estado con nosotros desde el principio. No pretendo saberlo todo, señoría, pero sé reconocer el talento y la lealtad cuando los veo.
y sé que mi responsabilidad no es solo proteger el dinero, sino proteger las 50 familias que dependen de esta empresa para sobrevivir. Entonces Benita dejó caer la bomba que había estado esperando. Señoría, hay algo que el demandante y su abogada no saben sobre el testamento de Lázaro Martínez. Algo que cambia completamente este caso. Sacó un documento grueso y lo colocó frente al juez. Este es el testamento completo, no la versión resumida que fue leída después del funeral. Contiene cláusulas específicas que nunca fueron reveladas públicamente. El juez tomó el documento y comenzó a leerlo. El silencio en la sala era tan profundo que podía escuchar mi propia respiración. Vi cómo los ojos del juez se movían de línea en línea, y cómo su expresión cambiaba gradualmente de neutral a sorprendida, y luego a algo que parecía respeto mezclado con tristeza. «Esto es extraordinario», murmuró el juez, más para sí mismo que para la sala. Luego levantó la vista y miró directamente a Tobías. «Señor Martínez, ¿usted conocía esta cláusula del testamento de su padre?» Tobías se veía confundido. «¿Qué cláusula, señoría?» «Yo leí el testamento. Todo quedaba para mi madre con una promesa vaga de que yo recibiría mi parte cuando fuera apropiado». «Hay más que eso», dijo el juez con voz grave. «Mucho más». Miró a Benita. «¿Quiere explicarlo usted o prefiere que yo lo lea en voz alta?» Benita me miró y yo asentí. Era hora de que la verdad completa saliera a la luz. «Permítame leerlo yo», dijo Benita, tomando el documento. Su voz llenó la sala con palabras que Lázaro había escrito sabiendo exactamente lo que iba a pasar. Testamento de Lázaro Martínez. Cláusulas especiales redactadas 2 semanas antes de su fallecimiento. Yo, Lázaro Martínez, estando en pleno uso de mis facultades mentales, certificado por los doctores presentes, establezco lo siguiente. Todos mis bienes quedan en fideicomiso administrado por mi esposa Francisca Martínez. Mi hijo Tobías no es excluido de la herencia, pero su acceso a ella está condicionado. Tobías se inclinó hacia adelante en su silla, finalmente prestando atención completa. Las condiciones son estas, continuó Benita. Tobías recibirá su herencia cuando cumpla cualquiera de los siguientes requisitos. Primero, que demuestre durante un periodo mínimo de 2 años que puede mantener un empleo estable y vivir dentro de sus medios sin acumular deudas de juego o préstamos irresponsables. Segundo, que muestre respeto genuino hacia su madre y reconozca el sacrificio que ambos padres hicieron por él. Tercero, que demuestre interés real en el bienestar de la empresa y sus empleados, no solo en su valor monetario. El rostro de Tobías había pasado de confusión a horror. «Pero hay una cláusula adicional», dijo Benita, y su voz se volvió más dura. Una cláusula que Lázaro esperaba nunca tener que usar, pero que incluyó por precaución. Y cito textualmente: «Si mi hijo Tobías demanda a su madre, la lleva a tribunal, intenta declararla incompetente, o de cualquier manera usa medios legales para intentar despojarla de lo que le he dejado, entonces pierde automática e irrevocablemente todo derecho a cualquier parte de mi patrimonio. En ese caso, Francisca tendrá autoridad absoluta para disponer de todos los bienes como considere apropiado, incluyendo donaciones completas si así lo decide». El silencio que siguió fue ensordecedor. Vi cómo el color drenaba del rostro de Tobías. Vi cómo Eloísa se levantaba a medias de su silla, incrédula. Vi cómo la licenciada Méndez cerraba los ojos, sabiendo que acababa de perder el caso antes de que realmente comenzara. «No», susurró Tobías. «Eso no puede ser real. Mi padre no haría eso». El juez César levantó el documento. Este testamento fue redactado ante 3 notarios públicos, 2 médicos que certificaron la capacidad mental del señor Martínez, y fue registrado legalmente. Es completamente válido. Me levanté entonces del estrado. Benita me había dicho que este era mi momento. El momento para decir las 3 palabras que cambiarían todo. Caminé hacia el centro de la sala, mirando a mi hijo directamente a los ojos por primera vez con absoluta claridad sobre quién era realmente. «Yo no heredé nada», dije con voz clara y fuerte que resonó en cada rincón de esa sala. Las 3 palabras que había ensayado, que había temido decir, pero que ahora salían con una certeza absoluta. Todos me miraban sin entender. El juez César frunció el ceño. «¿Qué quiere decir con eso, señora Martínez?» Respiré profundo antes de continuar. «Quiero decir exactamente eso, señoría. Yo no heredé nada. Mi esposo no me dejó su fortuna.
Lo que mi esposo hizo fue ponerme a cargo de proteger su legado hasta que su hijo demostrara ser digno de recibirlo. No soy la dueña de esos 5 millones de dólares. Soy la guardiana, la protectora. Y mi trabajo era esperar a ver qué tipo de hombre se convertiría mi hijo cuando se enfrentara a la tentación del dinero fácil. Vi cómo el juez César comenzaba a entender. Vi cómo algo en su expresión cambiaba, como si estuviera viendo la brillantez del plan de Lázaro por primera vez. Su esposo creó una prueba, dijo lentamente. Una prueba de carácter. Asentí, sintiendo como las lágrimas finalmente comenzaban a rodar por mis mejillas, pero sin intentar detenerlas. Exactamente. Lázaro sabía que el dinero cambia a las personas. Quería saber si su hijo valoraba más la fortuna o la familia. Quería saber si Tobías sería capaz de esperar, de respetar, de confiar. O si correría inmediatamente a los tribunales para tomar por la fuerza lo que su padre quería darle con amor. Me volví hacia Tobías, quien ahora tenía la cabeza entre las manos. Y ahora tengo mi respuesta. Ahora sé que elegiste, hijo. Elegiste el dinero. Elegiste creerle a una mujer que conoces hace 3 años en lugar de a la madre que te crió durante 45. Elegiste humillarme en público, declararme incompetente, destruir mi reputación. Y por esa elección, por traer este caso a tribunal, has activado la cláusula que tu padre más temía tener que usar. Tobías levantó la cabeza bruscamente, con ojos enrojecidos que no sabía si eran de rabia o de lágrimas contenidas. Esto es trampa, gritó poniéndose de pie. Es una trampa cruel. Mi padre me tendió una trampa para que nunca pudiera recibir lo que me corresponde. Su voz se quebraba con cada palabra, pero ya no sentía lástima por él. Solo sentía el peso terrible de la verdad que Lázaro había visto mucho antes que yo. No fue una trampa, dije con voz más firme de lo que me sentía por dentro. Fue una oportunidad. Una oportunidad de demostrar que habías aprendido los valores que intentamos enseñarte. Tu padre te amaba tanto que estaba dispuesto a arriesgar su legado entero con tal de darte una última lección sobre lo que realmente importa en la vida. No el dinero, no el poder, sino el carácter, la integridad, el respeto. El juez César golpeó su mazo solicitando orden porque Eloísa también se había levantado, gritando que todo esto era una conspiración, que Benita y yo habíamos falsificado documentos, que habíamos manipulado el testamento después de la muerte de Lázaro. Pero su voz sonaba desesperada, como alguien que ve su castillo de naipes derrumbándose frente a sus ojos. «Orden», rugió el juez con una autoridad que hizo que todos se callaran instantáneamente. «Siéntense todos inmediatamente o desalojaré esta sala». Eloísa y Tobías se dejaron caer en sus sillas. La licenciada Méndez tenía la cabeza baja, revisando frenéticamente papeles como si pudiera encontrar alguna salida legal de este desastre. Benita aprovechó el momento para presentar más evidencia. «Señoría, hay algo más que el tribunal necesita saber. Algo que explica por qué Tobías necesita este dinero tan desesperadamente». Sacó otra carpeta, esta llena con documentos que yo había revisado hace semanas, pero que todavía me dolían cada vez que los veía. Durante los últimos 3 años, Tobías Martínez ha acumulado deudas de juego por un total de $243,000. Tenemos registros de casinos, comprobantes de préstamos con prestamistas privados y declaraciones bancarias que muestran retiros constantes y depósitos que no corresponden a ningún ingreso legítimo conocido. Benita fue colocando documentos sobre la mesa del juez uno por uno, construyendo un retrato devastador. Tobías estaba pálido como un fantasma. Adicionalmente, continuó Benita sin piedad, su esposa Eloísa tiene deudas de tarjetas de crédito por $162,000. Juntos deben más de $400,000 a diversos acreedores. Algunos de esos acreedores no son exactamente instituciones bancarias legítimas. Hemos identificado al menos 3 préstamos con organizaciones que podrían describirse como prestamistas predatorios con conexiones a actividades criminales. El juez César miraba los documentos con expresión cada vez más seria. Está diciendo que el demandante y su esposa están siendo presionados por criminales para pagar estas deudas. Benita asintió. Exactamente, señoría. Esta demanda nunca fue sobre derechos hereditarios o sobre preocupación genuina por el bienestar de Francisca. Fue un intento desesperado de conseguir dinero rápido para pagar deudas peligrosas. Eso no es cierto, gritó Eloísa, pero su voz carecía de convicción.
Estás inventando todo esto para hacer que Tobías se vea mal. Benita se volvió hacia ella con una mirada que podría cortar acero. ¿Quiere que traiga a los prestamistas como testigos? Porque varios de ellos estarían encantados de testificar sobre los pagos vencidos y las amenazas que han hecho. De hecho, tenemos grabaciones de llamadas telefónicas donde discuten exactamente eso. Eloísa se quedó callada, finalmente derrotada. Tobías tenía la cabeza entre las manos otra vez, los hombros temblando. No sabía si estaba llorando o simplemente intentando desaparecer. Parte de mí, esa parte que todavía era su madre, quería abrazarlo y decirle que todo estaría bien. Pero la otra parte, la parte que Lázaro había preparado para este momento, sabía que necesitaba ver esto hasta el final. Hay una última pieza de evidencia, dijo Benita, y su voz ahora tenía un tono de genuina tristeza. Algo que Francisca no quería que presentáramos, pero que yo insistí porque el tribunal necesita ver el panorama completo. Sacó un sobremanila y de él extrajo varias fotografías. Estas son fotografías tomadas por un investigador privado durante los últimos 3 meses. Muestran a Eloísa Martínez en compañía de otro hombre, no su esposo, entrando a hoteles, restaurantes caros, siempre pagado con tarjetas de crédito que están a nombre de ambos esposos. Las fotografías fueron pasando de mano en mano hasta llegar al juez. Yo no quería mirar, pero no pude evitarlo. Ahí estaba Eloísa, riéndose con un hombre más joven, entrando a un hotel de lujo, su mano en la espalda de él con una familiaridad que no dejaba lugar a dudas. Las fechas en las fotografías correspondían a días en que ella le había dicho a Tobías que tenía reuniones de trabajo o compromisos familiares. Tobías finalmente levantó la vista cuando el alguacil puso las fotografías frente a él. Vi el momento exacto en que su mundo se derrumbó. Vi cómo miraba cada imagen, cómo su rostro pasaba de la incredulidad al reconocimiento y luego a una devastación total. Se volvió lentamente hacia Eloísa, quien ahora miraba fijamente al piso, sin defensa posible. «¿Eloísa?» Su voz era apenas un susurro roto. «¿Qué es esto?» Ella no respondió. No podía. No había palabras que pudieran explicar lo inexplicable, no había excusas que pudieran justificar lo injustificable. El silencio de ella fue respuesta suficiente. «Señoría», dijo Benita retomando el control de la sala, «presentamos toda esta evidencia no para humillar al demandante, sino para mostrar el contexto completo de esta demanda. Tobías Martínez no vino a este tribunal porque le preocupara el bienestar de su madre o el legado de su padre. Vino porque está desesperado, manipulado y atrapado en una situación que él mismo creó con malas decisiones. Y en lugar de pedir ayuda a su familia, decidió destruirla». El juez César se reclinó en su silla, quitándose los lentes para frotarse los ojos cansados. Había visto muchos casos familiares horribles en su carrera, pero incluso para él esto parecía particularmente doloroso. «Necesito un receso», anunció finalmente. 30 minutos. Cuando regrese, daré mi veredicto. Se levantó y salió por la puerta trasera. El alguacil anunció el receso y de repente todos se pusieron en movimiento. Tobías seguía sentado inmóvil, mirando las fotografías como si pudiera cambiar lo que mostraban con solo mirarlas lo suficiente. Eloísa se levantó rápidamente e intentó salir de la sala, pero Tobías la agarró del brazo. «No te atrevas a irte», dijo con una voz que nunca le había escuchado antes. Una voz llena de dolor y rabia y traición. «Te quedas aquí y enfrentas lo que hiciste. Me lo debes al menos eso». Ella se soltó con un tirón violento. «No te debo nada. Tú eres tan culpable como yo. Tú fuiste quien estuvo de acuerdo en demandar a tu propia madre. Yo solo te di el empujón que necesitabas». «¿Por el dinero?», preguntó Tobías, y ahora las lágrimas corrían libremente por su rostro. «¿Hiciste todo esto por dinero? ¿Los hoteles con ese hombre? ¿Convencerme de destruir mi relación con mi madre? Todo por dinero». Eloísa se rió, una risa amarga y fea. «¿Y tú por qué lo hiciste? ¿Por amor a la justicia? No seas hipócrita, Tobías. Ambos queríamos el dinero. La diferencia es que yo al menos soy honesta sobre ello». Se fue entonces, sus tacones haciendo eco en el pasillo de mármol como disparos. Tobías se quedó solo en su mesa, rodeado de los escombros de su vida. La licenciada Méndez recogió sus cosas rápidamente y salió también, probablemente ya calculando cómo distanciarse de este caso desastroso antes de que afectara su reputación.
Me acerqué lentamente a Tobías. Benita intentó detenerme, pero negué con la cabeza. Necesitaba hacer esto. Me senté en la silla junto a él, donde Eloísa había estado sentada hace apenas unos minutos. «Mamá», dijo sin mirarme, su voz quebrada en 1000 pedazos. Lo siento tanto. No sé cómo llegué a este punto. No sé en qué momento me convertí en esta persona». Puse mi mano sobre la suya, esa mano que había sostenido cuando dio sus primeros pasos, que había curado cuando se raspaba las rodillas jugando, que había aplaudido en cada logro de su vida. «Yo tampoco lo sé, hijo. Pero sé que tu padre vio esto venir mucho antes que cualquiera de nosotros. Por eso hizo lo que hizo. No para castigarte, sino para darte una oportunidad de despertar antes de que fuera demasiado tarde». «Pero ahora es demasiado tarde», susurró Tobías. «Perdí todo. La herencia, mi matrimonio, tu respeto. Todo». Lo miré entonces, realmente lo miré, intentando encontrar al niño que había sido en el hombre destruido que estaba frente a mí. «No perdiste todo», dije suavemente. «Todavía estás vivo. Todavía puedes cambiar. Todavía puedes convertirte en el hombre que tu padre esperaba que fueras. Pero Tobías, eso tiene que empezar contigo. No con dinero, no con herencias, sino con mirar en el espejo y decidir quién quieres ser». Él finalmente me miró con ojos rojos e hinchados. «¿Podrás perdonarme algún día?». La pregunta me partió el corazón porque no tenía una respuesta fácil. «No lo sé», admití con honestidad. «Lo que hiciste hoy, cómo me humillaste, las mentiras que dijiste sobre mí, eso no se borra fácilmente. Pero eres mi hijo. Y esa es una conexión que ni siquiera tú pudiste romper completamente, aunque lo intentaste con todas tus fuerzas». El alguacil anunció que el juez estaba regresando. Tobías y yo nos separamos, cada uno volviendo a su lado de la sala, pero algo había cambiado en esos 30 minutos. No era reconciliación. Ni siquiera era perdón. Era simplemente el reconocimiento de una verdad dolorosa que ambos tendríamos que cargar por el resto de nuestras vidas. El juez César entró con expresión solemne. Se sentó, organizó sus papeles, y nos miró a todos con la gravedad de alguien que está a punto de cambiar vidas para siempre. «He revisado toda la evidencia presentada. He leído el testamento completo de Lázaro Martínez múltiples veces. Y debo decir que en 30 años de carrera judicial, nunca había visto un documento tan meticulosamente diseñado ni una situación tan trágicamente predecible». Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran en la sala. El señor Lázaro Martínez no era solo un empresario exitoso. Era un hombre que conocía profundamente la naturaleza humana. Vio la debilidad en su hijo y en lugar de simplemente excluirlo de su herencia, le dio una prueba. Una oportunidad de demostrar que los valores que intentó inculcarle durante toda su vida habían arraigado lo suficiente como para resistir la tentación del dinero fácil. El juez miró directamente a Tobías. «Señor Martínez, usted falló esa prueba. No solo la falló, sino que lo hizo de la manera más espectacular posible. Demandó a su propia madre. Intentó declararla incompetente con testimonios falsos. La humilló públicamente con acusaciones infundadas. Y todo mientras su esposa lo engañaba y ambos acumulaban deudas que planeaban pagar con el dinero de su familia». Tobías había vuelto a bajar la cabeza, incapaz de sostener la mirada del juez. «Por lo tanto», continuó el juez César con voz que resonaba con autoridad final, «de acuerdo con las cláusulas específicas del testamento de Lázaro Martínez, declaro que Tobías Martínez ha perdido irrevocablemente todo derecho a cualquier parte de la herencia de su padre. La demanda es desestimada con perjuicio, lo que significa que no puede ser presentada nuevamente. Y la señora Francisca Martínez mantiene completa autoridad sobre todos los bienes del patrimonio para disponer de ellos como considere apropiado». El mazo golpeó la mesa con un sonido que marcó el final de todo. No hubo gritos. No hubo protestas. Solo un silencio pesado y definitivo. La licenciada Méndez había desaparecido durante el receso y nunca regresó. Eloísa tampoco estaba. Tobías se quedó solo en su derrota, rodeado de las consecuencias de cada mala decisión que había tomado en los últimos 3 años. Salí del tribunal con Benita a mi lado. El sol estaba brillando afuera, un contraste cruel con la oscuridad de lo que acababa de pasar adentro. «Lo lograste», me dijo Benita poniéndose una mano en mi hombro. «Protegiste el legado de Lázaro exactamente como él quería.
Asentí, pero no sentía victoria. Solo sentía un vacío enorme donde alguna vez estuvo mi familia. Los días siguientes fueron extraños. La noticia del juicio se había filtrado en la comunidad empresarial. Algunos me llamaban para felicitarme, otros simplemente para chismear. Ignoré a todos. Me encerré en la casa que Lázaro y yo habíamos construido juntos y por primera vez en meses, permití que el duelo realmente me alcanzara. No solo el duelo por mi esposo, sino por mi hijo. Porque aunque Tobías todavía estaba vivo, el hijo que yo conocía había muerto en algún momento durante esos últimos 3 años. 2 semanas después del juicio, tomé una decisión. Llamé a Benita y le pedí que organizara una reunión con los gerentes principales de la empresa y con representantes de los empleados. Cuando todos estuvieron reunidos en la sala de juntas que Lázaro había usado durante décadas, les expliqué mi plan. La empresa vale $5 millones, comencé, mirando los rostros de las personas que habían trabajado fielmente junto a mi esposo durante años. Y después de mucha reflexión, he decidido qué hacer con ella. Voy a crear un fideicomiso que garantice que la empresa continúe operando, que todos ustedes mantengan sus empleos, y que las ganancias se distribuyan de manera justa entre todos los que contribuyen a su éxito. Vi sorpresa en sus rostros. Adicionalmente, continué, voy a donar $2 millones a organizaciones que ayudan a personas con adicciones al juego y a víctimas de abuso financiero. Lo haré en nombre de Lázaro, porque sé que él hubiera querido que su legado ayudara a prevenir que otras familias pasaran por lo que nosotros pasamos. Uno de los gerentes más antiguos, un hombre llamado César que había trabajado con Lázaro desde el principio, levantó la mano. ¿Y qué hay de usted, señora Francisca? ¿Qué va a hacer con el resto? Sonreí por primera vez en semanas. Con el resto voy a vivir. Modestamente, como Lázaro y yo siempre vivimos. No necesito mansiones ni lujos. Necesito paz. Y saber que honré la última voluntad del hombre que amé durante 45 años. Un mes después del juicio, Tobías apareció en mi puerta. No había hablado con él desde aquel día en el tribunal. Se veía diferente. Más delgado, con ojeras profundas, usando ropa simple en lugar de sus trajes caros. ¿Puedo pasar?, preguntó con voz apenas audible. Lo dejé entrar y nos sentamos en la misma sala donde solíamos ver películas cuando él era niño. Me divorcié de Eloísa, dijo después de un largo silencio. O más bien, ella se divorció de mí en el momento en que quedó claro que no habría dinero. Desapareció con ese hombre de las fotografías. Ni siquiera dejó una nota. Yo no dije nada, simplemente esperé a que continuara. Vendí todo lo que tenía para pagar las deudas más urgentes. Mi auto, mis muebles, mi ropa cara, todo. Y aún así debo casi $100,000. Dinero que probablemente nunca podré pagar. ¿Por qué estás aquí, Tobías?, pregunté finalmente. Él me miró con ojos que finalmente parecían ver la realidad con claridad. Porque necesito decirte algo. Algo que debí decir hace meses. Tenías razón. Papá tenía razón. Yo me convertí en alguien irreconocible. Dejé que la codicia, que Eloísa, que mis propias debilidades me transformaran en un monstruo capaz de destruir a su propia madre por dinero. Las lágrimas corrían por su rostro ahora, lágrimas genuinas de remordimiento que ninguna actuación podría falsificar. No estoy aquí para pedir perdón porque sé que no lo merezco. No estoy aquí para pedir dinero porque sé que perdí ese derecho para siempre. Estoy aquí simplemente para decirte que lo siento. Siento cada palabra cruel que dije en ese tribunal. Siento cada mentira que conté. Siento haber desperdiciado la última lección que papá intentó enseñarme. Sentí como algo dentro de mí comenzaba a ablandarse, pero no completamente. El dolor era todavía demasiado fresco, la traición demasiado profunda. Aprecio que hayas venido a decir esto, respondí con cuidado. Pero Tobías, las palabras son fáciles. El arrepentimiento verdadero se demuestra con acciones a lo largo del tiempo, no con disculpas en un momento de desesperación. Él asintió, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Lo sé. Por eso no te estoy pidiendo que me perdones ahora. Solo te estoy diciendo que voy a pasar el resto de mi vida intentando convertirme en el hombre que papá esperaba que fuera. El hombre que tú y él se merecían como hijo. Aunque sea demasiado tarde para recuperar lo que perdí, no es demasiado tarde para cambiar quién soy.
Se levantó para irse, pero antes de llegar a la puerta se volvió una última vez. Una cosa más. Mamá. Gracias. Fruncí el ceño confundida. Gracias, ¿por qué? Por no rendirte con el testimonio de papá. Por ser lo suficientemente fuerte como para hacer lo que él te pidió aunque significara perderme. Porque si me hubieras dado ese dinero cuando lo exigí, habría terminado muerto o en la cárcel. Al negármelo, aunque no lo parezca ahora, probablemente me salvaste la vida. Se fue entonces, y yo me quedé sola otra vez en esa casa llena de recuerdos. Pero esta vez el silencio se sentía diferente. No era el silencio de la derrota, sino el silencio de la resolución. Lázaro había tenido razón sobre todo. Sobre Tobías, sobre Eloísa, sobre lo que el dinero puede hacerle a las personas. Y me había dejado las herramientas para proteger su legado y, quizás sin saberlo, para salvar a nuestro hijo de sí mismo. 6 meses después, la empresa seguía creciendo. Los empleados trabajaban con renovado orgullo, sabiendo que eran parte de algo más grande que solo un negocio. Las familias que dependían de esos salarios podían dormir tranquilas. Y el nombre de Lázaro Martínez se había convertido en sinónimo de integridad en nuestra comunidad. Tobías consiguió trabajo como conductor de camiones, el mismo trabajo que su padre había hecho 45 años atrás cuando empezó. Lo veía ocasionalmente, siempre de lejos, siempre con esa expresión de determinación humilde de alguien que está reconstruyendo su vida desde cero. No habíamos vuelto a hablar desde aquel día en mi sala, pero me mantenía informada a través de otras personas. Escuché que estaba pagando sus deudas poco a poco. Escuché que había empezado a asistir a reuniones para personas con adicciones al juego. Escuché que vivía en un pequeño apartamento y que cada centavo que ganaba lo usaba para pagar lo que debía o para necesidades básicas. Una tarde, mientras revisaba viejas fotografías de Lázaro y yo, encontré una última carta que él había escondido entre las páginas de nuestro álbum de bodas. Estaba dirigida a mí, con instrucciones de abrirla solo después de que todo terminara. Con manos temblorosas, rompí el sello. Mi querida Francisca, decía con su letra familiar. Si estás leyendo esto, significa que mi plan funcionó, aunque probablemente a un costo terrible para tu corazón de madre. Sé que amabas a Tobías más que a tu propia vida. Sé que protegerlo era tu instinto más fuerte. Por eso sabía que necesitabas que yo tomara esta decisión por ti. No porque no confíe en ti, sino porque te conozco demasiado bien. Habrías sacrificado todo, habrías dado hasta el último centavo, con tal de salvar a nuestro hijo. Y al hacerlo, lo habrías destruido completamente. A veces el amor más grande es dejar que las personas enfrenten las consecuencias de sus acciones. Es lo más difícil que un padre puede hacer. Pero es lo único que verdaderamente puede salvarlos. Espero que Tobías algún día entienda esto. Espero que use esta segunda oportunidad que le dimos. Y si no lo hace, al menos sabrás que intentamos todo lo posible. Te amo más allá del tiempo y la muerte. Y aunque ya no esté ahí para tomarte la mano, espero que sientas mi presencia cada vez que tomes una decisión difícil. Porque las mejores decisiones rara vez son las fáciles. Siempre tuyo, Lázaro. Doblé la carta cuidadosamente y la guardé junto a mi corazón. Lázaro tenía razón. Como siempre, el mejor legado no es el dinero que dejas. Es el carácter que inculcas. Es la fortaleza que inspiras. Es el amor que se mantiene firme incluso cuando duele. Esa noche, por primera vez desde su muerte, dormí profundamente. Soñé con Lázaro joven, con su sonrisa brillante y sus manos fuertes, construyendo algo hermoso desde la nada. Y cuando desperté, supe con absoluta certeza que había honrado su memoria de la única manera que realmente importaba. El verdadero legado no es lo que dejas en el banco. Es lo que dejas en el corazón de las personas. Y el dinero nunca puede comprar lo que Tobías perdió ese día en el tribunal, el amor incondicional y el respeto de su madre. Pero tampoco puede comprar lo que finalmente ganó, la oportunidad de convertirse en el hombre que siempre debió ser. Si alguna vez te han traicionado por dinero, si alguna vez tu propia familia te ha dado la espalda por codicia, recuerda esto: la dignidad no se hereda, se construye. Y a veces el amor verdadero significa decir no, aunque rompa tu corazón. Porque solo en la oscuridad más profunda podemos encontrar la fuerza para convertirnos en luz.